Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva secuencia de su programa Consultorio Médico. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Dextri Chinchayanqui. Nos va a hablar sobre un tema muy importante, la rinoplastia. Doctor, ¿cómo está? Linda, gracias por invitarme a tu programa. Doctor, se habla mucho sobre que esta cirugía de rinoplastia es estética, pero también es usada como procedimiento médico. Bueno, la rinoplastia por concepto es una cirugía de tipo estético que se va a desarrollar para mejorar la estructura de la nariz. La nariz tiene la forma de una pirámide, entonces se le conoce anatómicamente como la pirámide nasal. Pero no solamente es la parte externa la que estamos observando, sino también hay estructuras internas. Y de repente aquí lo que tendríamos que hacer un pequeño paréntesis en diferenciar una estructura que hay veces las personas lo confunden, que es el famoso tabique nasal. Y siempre se ha escuchado eso, no me rompí el tabique, oh Jesucristo, ¿qué pasó? Entonces muchas personas asocian al tabique nasal a esta parte de la nariz que justo sujeta nuestros anteojos. Y no es así. El tabique nasal más bien es esta pared que está aquí abajo, que divide la nariz en los dos huequitos. ¿Y por qué me tomo este detalle? Porque ahí está la diferencia entre lo que tú estás mencionando. Si uno quiere hacer una rinoplastia, va a trabajar la estructura del dorso de la nariz, porque muchas personas tienen pues una pequeña jorobita, una jiba, una punta que de repente no es muy respingada, es poco redonda o bulbosa, en tanto que hay pacientes que de repente no tienen este problema que requeriría una rinoplastia, sino tienen un problema del tabique, o sea, de este pequeño elemento que va a separar la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. Y ahí sí entramos en la cirugía que tú mencionas que se llama la septoplastía o cirugía funcional. Algunos profesores en Estados Unidos, en Europa, la pueden dividir como rinoplastia estética o rinoplastia funcional. Acá en Perú le llamamos rinoplastia a la que es puramente estética y septoplastía a la cirugía que es funcional. Objetivos. La primera tiene que ver con la parte estética, meramente, únicamente. En cambio la otra nos va a permitir respirar mejor. Ejemplo, de repente la señora está en casa y tiene pues al esposo que ronca como un tren, como un león, y bueno, eso es causa de divorcio. Causa de divorcio. En Estados Unidos es causa de divorcio. Entonces el paciente llega con nosotros, lo evaluamos con unos aparatitos especiales en la nariz. Si determinamos que tiene un tabique desviado, ahí sí lo que hay que hacer es una cirugía. Y en este caso, acá en Perú, le denominamos como septoplastía. Pero en otras latitudes lo pueden llamar como rinoplastia funcional. Esa sería la diferencia entre la cirugía que te refieres, la estética, y la que sirve como tratamiento funcional para que el paciente respire mejor. ¿Quiénes son los candidatos perfectos para realizarse una cirugía de rinoplastia? Bueno, siempre en los libros de rinoplastia o en los congresos que uno asiste acá o en el extranjero, existe un capítulo en los cuales los profesores mencionan cómo uno tiene que abordar a su paciente. En realidad, lo primero que tiene que tenerse en cuenta es que el paciente mismo desee operarse. O sea, no es que sea por moda, ni por influencia de la mamá, ni del papá, ni porque está obligado por el esposo, por el novio o por la novia. No. Eso es lo primero que uno tiene que definir. Primero, que el paciente voluntariamente desea hacerse una cirugía. Lo primero. Lo segundo es explicarle al paciente que este es un procedimiento que no va a ser magia en su vida. Porque hay personas que creen que se van a operar e inmediatamente van a ser famosos, o van a conseguir el novio, la novia, o van a conseguir su ascenso. Y eso no es así. Uno, sin necesidad de ninguna cirugía estética, puede triunfar en la vida. Ahí lo que interesa básicamente es nuestra personalidad. Pero si uno desea hacerse un arreglo, un retoque, como a veces se menciona, es válido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que el paciente, o sea, definir con el paciente que el paciente esté consciente de que él, por propia voluntad, desea hacerse la cirugía. Segundo, que este es un procedimiento como cualquiera que no va a cambiar su vida. Y lo otro importante es que el paciente tiene que ser consciente de que se está haciendo una operación en la cual siempre implica riesgos. Obviamente esos riesgos van a ser controlados, pero si podemos ponerlos así en términos más simples, ¿quiénes podrían operarse sin ningún inconveniente? En hombres,
La norma internacional dice de que se pueden operar a partir de los 18 años. En las chicas se pueden operar a partir de los 15 años. Entonces, esos detalles sí también hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, puede llegarme una niña de 13 años y has visto, Linda, hay chicas ahora que son muy desarrolladas, sí. Chicas de 13 años que parecen de 18, sí. ¿No? Ya son prácticamente señoritas. Entonces, lo primero que uno tiene que decir ahí es, un momento, la norma ahí no se está cumpliendo y tenemos que esperar que esta señorita tenga 15 años para poder operarse. ¿A pesar de tener la autorización de los padres? Sí. Solamente existe una excepción para estos detalles. Imaginemos que una familia está en casa, salen de paseo y hay un accidente de tránsito, un accidente deportivo o un accidente X. Y ahí yo tengo una fractura nasal, pero por accidente. Y esta fractura me produce una alteración en los huesos nasales y una alteración que el paciente no puede respirar. Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de esta chica X, que tiene 13 años. Entonces, si es que yo tengo este caso, ahí sí la regla de los 15 años se altera. ¿Por qué? Porque en este caso sí estamos obligados a operarlo al paciente por salud. Y de paso, estamos corrigiendo un problema estético, pero también por salud. Muy diferente es que alguien venga por 13 años, por más desarrollado que sea, y me diga que quiere operarse incluso con autorización de los padres. Por lo menos nosotros no somos de esa política. ¿Se cumple la norma? Yo sigo la norma, ¿no? Es preferible. Es preferible seguir ciertos cánones que lo dicta tanto la Academia Americana de Otorrinolaringología como la Academia Europea de Otorrinolaringología. Con respecto a la norma que me mencionas, dice que los varones a los 18 y las las damas a los 15. ¿Por qué la variación de la edad? Sí. ¿Por qué? Por un detalle muy interesante, aunque parezca mentira y no me vas a dejar mentir tú, las mujeres maduran más rápido, psicológicamente. Entonces, aunque parezca increíble, un chico a los 17 todavía está pensando en cosas que probablemente sea de un adolescente, en tanto que una chica de 15 años ya es una mujer, una señorita. Y ese es el detalle. Por su desarrollo psicológico. Sí, básicamente es por eso, ¿no? Y un detalle importante, bueno, acá no es frecuente, pero por ejemplo en Colombia, el regalo de 15 años es una rinoplastia. Bueno, sí, se ha visto muchos casos de que los padres ya desde los 14 años van preparando a las chicas, a los 15 años le regalan la rinoplastia, a pesar de verse ellas, o bueno, algunas verlas estéticamente perfectas. Exacto, bonitas. Y yo he tenido, la suerte de asistir a varios cursos en Colombia, uno de ellos con el profesor Fernando Pedrosa, que es uno de los cirujanos, otorrinolaringólogo, especialista en rinoplastías, que tiene una clínica muy de alta competición en Bogotá, que es la clínica La Font. Y de verdad, ¿no? O sea, yo he visto, pues, cuando llegan las chicas pidiéndole al doctor cita, obviamente llegan con la mamá, con el papá, aunque más con la mamá, ¿no? El papá, bueno, generalmente no va a esas reuniones, pidiéndole que a la niña le hagan la cirugía porque a los 15 años ya se le viene. Y eso es común, por lo menos en Colombia. Acá todavía no se ve esas cosas, pero supongo que con el paso de los años y las modas que se exportan, que se importan, perdón, vamos a tener que hacer esas cosas, ¿no? Doctor, otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los exámenes prequirúrgicos que una persona se somete antes de una rinoplastia? Ok, hay una norma internacional en el cual nos dice de que hay exámenes estándares que tienen que hacerse para una cirugía. Hablamos de una cirugía en general. Ejemplo, me operen del corazón, riñón, pulmón, hígado, vesícula, apéndice, lo que sea. Y los exámenes son estos, ¿no? Son un grupo de exámenes de sangre, un examen de orina, una placa de pulmones, un examen dependiendo de las patologías que yo tenga. Por ejemplo, si soy asmático, tiene que obligatoriamente verme un neumólogo. Si tengo problemas, por ejemplo, convulsiono, tiene que verme un neurólogo. Si de repente tengo un problema renal, un nefrólogo. Y así se van sumando los exámenes en función a cuántas patologías tenga. Pero hagamos la lista rápida. Por ejemplo, si yo voy a operar a un paciente, imaginemos que no es rinoplastia, o sea, cualquier cirugía, pido un hemograma, hemoglobina, hematocrito, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, VDRL. Voy a pedir, en algunos casos, voy a pedir HIV.
un test rápido, voy a pedir unas serológicas que se llaman los BDRLs, voy a pedir una placa de pulmones y dependiendo, si es un paciente, digamos que el estándar, ¿no? Si es un paciente más de 50 años, obligatoriamente evaluación por el cardiólogo. Si es un paciente entre 18 y 49 años, medicina interna. Y si es un paciente menor, pediatra. Supongamos en el caso de esos exámenes que usted me menciona, hay una persona, un joven, ¿no? Entre los 18 y antes de los 50 años, pero que se le nota que tiene nerviosismo, a pesar de que quiere realizarse la cirugía, se le nota el nerviosismo. ¿Usted no cree que eso también debería ser evaluado por un cardiólogo? Una pregunta muy interesante. Generalmente, si es que uno va a hacer una cirugía, cualquier tipo de cirugía, primero tenemos que, y estamos hablando de cirugías regladas, no son cirugías de emergencia. En la cirugía de emergencia, pues, no se pregunta, se opera, ahí se acabó porque es una emergencia. En cambio, las cirugías regladas, uno tiene que entrevistarse con el paciente y ahí uno más o menos va dándose cuenta, ¿no? Frente a qué tipo de personalidad uno está. Hay personas que, digamos, que son muy incisivas en las preguntas, que personalmente me parece muy bien, porque el paciente tiene derecho a preguntar y el familiar también. Y uno tiene que ser bien claro en decirle los pros y contras de la cirugía, todos los riesgos que el paciente puede tener con una cirugía. Pero también me han pasado casos, y te cuento uno, había conversado con un chico más o menos de 34 años para hacerle una rinoplastía. El primer día el chico fue solo, bueno, un señor, 34 años, ¿no? Fue solo. Entonces, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero operarme en una cirugía de nariz. Excelente, le digo, no hay ningún problema. Entonces lo evalúo, le hago la evaluación y le digo, bueno, sí, tienes un problema de tabique, ¿respiras mal? No, sí, doctor. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que 10 años, algo así. Pero nunca a nadie se le ocurrió decirle que vaya a ver un otorrino. Pero él solamente quería operarse la parte estética. Bueno, al momento de hacer la evaluación le encontramos que también tiene un problema funcional y se le plantea hacerle tanto la cirugía estética como la cirugía funcional. Entonces, para que se vea bien y respire bien. Claro. Bueno, entonces me dice, ya doctor, pero yo quisiera que un familiar mío también escuche esto. Encantado, le digo, ¿no? Y justo había llegado acompañado. Entonces hacemos pasar al familiar, en este caso era la esposa. Le explicamos igual a la señora todo esto. La señora quedó satisfecha, incluso hizo unas preguntas también, todo se absolvió con naturalidad. Y después me dice, doctor, ya listo, yo me opero. Le mando los exámenes. Los exámenes normalmente están listos en una semana, a la semana regresa y regresa con la mamá. O sea, él y la mamá, ya no la esposa. Igual, y quería que yo le explique a la mamá lo mismo que le había dicho a él y a su esposa. Bueno, ya le expliqué igualito. Ya, excelente. Entonces, estaban enterados el paciente, la mamá y la esposa. Y creo que ahí es más que suficiente, ¿no? Pero, bueno, llegó el día de la cirugía. El día de la cirugía, no me vas a creer, fue el paciente, la esposa, la mamá, el papá, los 2 hermanos y 2 tíos se aparecen en la clínica. Cosa que a mí también me pareció medio raro, ¿no? Porque normalmente pues va el familiar más cercano, que en este caso sería la esposa, la mamá, o la esposa, el mamá y papá. Claro. Sobre todo por un paciente pues de 34 años, ¿no? No estamos hablando pues de una criatura de 8 o 5. Claro, más precaución por un niño. Claro, lógico, a eso voy, pues, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya está para entrar a sala de operaciones, el paciente otra vez comienza con sus dudas y preguntas. Y yo le digo, pero mi amigo, más o menos estamos trabajando esto hace unas 3 semanas. Y hemos conversado contigo, me hiciste pasar a tu mamá, me hiciste pasar a la esposa, y ahora pues otra vez con dudas. Y decía, ¿y cómo quedaré? ¿Y quedaré bien? ¿Me doldrá? ¿No me doldrá? Un montón de dudas, ¿no? Así previo, ponte, estamos acá y esa operación está acá atrás del escenario. Entonces, pues ahí tú tienes que básicamente conversar bien con el paciente y preguntarle, ¿no? ¿Usted desea operarse? Y si hay muchas dudas, lo más prudente y lo más sano es suspender la cirugía. Y lo suspendí. Lo suspendí la cirugía porque el paciente está en una situación de estrés pues tremendo. Y sinceramente ahí no se puede trabajar. Claro, porque no solamente es pues que el paciente está nervioso, todo su sistema biológico está alterado. Y eso puede producir una serie de problemas, ¿no? Como sangrado. Incluso me ha pasado que pacientes, habiendo sido evaluados adecuadamente, se desesperan porque se le coloca el tapón, se arrancan el tapón
y una hemorragia tremenda. Entonces, todo eso uno tiene que tener en cuenta, ¿no? No solamente es operar por operar, es tener muchos detalles que hay que saber hilvanar para que la cirugía sea, pues, una satisfacción para el paciente y para nosotros, un éxito. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más aquí en Consultorio Médico.